Que podamos estar reunidos el día de hoy adorando y alabando al Señor, amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a orar por este tiempo de predicación, para que Dios abra el entendimiento espiritual, nuestros oídos espirituales, poder poner en práctica la palabra de Dios y que la predicación del día de hoy quebrante nuestros corazones, quebrante cualquier mentira o argumento que esté en nuestra mente contrario a la palabra de Dios, que salgamos de aquí amando a Cristo más y no menos, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, por esta iglesia local, Señor. Gracias por cada miembro, Señor. Yo te ruego por todas las personas que van a escuchar tu palabra el día de hoy, Señor. Te ruego también que de mi boca no salga ninguna palabra de consejo humano ni sabiduría humana. No necesitamos eso. Necesitamos escuchar tu palabra solamente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entenderla. Que salgamos de aquí amándote más, Señor. Con nuestros corazones confrontados, pero también animados, Señor. Porque podemos descansar en tu gracia y en tu misericordia, Señor, para nuestras vidas. Sabemos que tú eres un Dios perdonador, un Dios de gracia, Señor, y eres un Dios de santidad también, Señor. Ayúdanos a entender eso profundamente en nuestras mentes y nuestros corazones, y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Y bueno, vamos a tener una prédica, digamos que las que tenemos de fin de mes, pero vamos a seguir estudiando el libro de Malaquías, amén. Y le voy a invitar a que abran sus Biblias en Malaquías 2, del versículo 10 al 16. Dice la palabra de Dios así, y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo el Señor uno con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Amén. Bueno, y seguimos con esta serie de Malaquías, y antes de entrar en detalle, quiero recordarte algo. Malaquías empieza capítulo 1 diciéndonos de parte de Dios que Él nos ha amado. Vemos el amor de Dios en todos estos textos. Y una cosa que debemos entender, querida iglesia, es de no separar de ninguna manera el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No podemos pensar que el Antiguo Testamento es un Dios cruel, un Dios enojado,
y que en el Antiguo Testamento no es así. Eso es una mentira grande. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Y estos textos que parecieran como muy fuertes muestran el carácter y la santidad de Dios, pero muestran el amor y la gracia de Dios también. Acuérdense en Malaquías 1, yo los he amado. Y hemos sido nosotros los que nos hemos apartado de Dios. Hemos sido nosotros los que hemos corrido de Dios. Pero Dios nos busca por nosotros, amén. Dios, aun cuando estamos perdidos en nuestros deleites y pecados, Dios nos atrae hacia Él, Dios nos busca y Dios nos ha dado esperanza y salvación en Cristo Jesús, amén. Y esa es la esperanza viva que tenemos y la razón por la que estamos aquí, para glorificar al Señor. Y vean qué interesante, porque no es nada raro que Malaquías haga referencia aquí de parte del Señor al matrimonio, porque todo vuelve a Génesis capítulo 2, el diseño de Dios en el matrimonio. Cuando Dios hizo a Adán, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y acaso le hizo Dios a Adán un grupo de amigos para irse a ver el partido de fútbol? No. ¿Le hizo una abuelita para que lo chineara? No. Le hizo una mujer, varona, tomada la costilla de Adán para que fuera ayuda idónea. Y Génesis 2:24 nos dice que esa unión es espiritual, es emocional y que debe ser para toda la vida, porque representa también la unión de Cristo con su iglesia. De hecho, la palabra que usa para son una sola carne es como el póxipol que toma dos elementos para hacerse una sola carne. Pero ¿qué pasa? Que esto empezamos a ver cuando se da la caída, que la gente y el ser humano empieza a corromper el propósito del matrimonio. Empiezan en Génesis 6, dice que los hijos de Dios y los hijos de los hombres y las mujeres empezaron a codiciar a las mujeres de los hombres y empiezan a tener relaciones sexuales y a casarse de manera que deshonraba al Señor, con gente que adoraba a otros dioses y no al Dios verdadero. Y esto provocó todo tipo de fornicación, todo tipo de pecado, todo tipo de perversión, al punto que Dios manda el diluvio. Pero ¿no es acaso eso que pasó en Génesis capítulo 6 lo que estamos viendo actualmente? ¿Qué dice la gente en la sociedad? No, mejor estén teniendo relaciones sexuales antes para ver si son compatibles en el matrimonio. Prueben a ver. En la iglesia, muchas veces tristemente, se permite que la gente ande ahí fornicando a la libre. Peor aún, en muchas iglesias están abrazando al homosexual, a las lesbianas, y no importa, vengan y cásense. Iglesias también, tristemente, que han hecho esta perversión, que tienen líderes en sus iglesias dirigiendo ministerios, sabiendo que son homosexuales y declarados homosexuales. ¿No es acaso esto mismo que enseña Malaquías lo que está pasando en este mundo? ¿Cómo es posible que una iglesia que diga ser cristiana permita que haya matrimonios homosexuales, cuando Dios en su palabra desde el inicio dio el fundamento de la sociedad y es un regalo de Dios el matrimonio? De hecho, los países que han apoyado más el aborto, ahora ¿qué están haciendo? Como Suiza, por ejemplo. Necesitamos familias que vengan y tengan hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son lo que dan el avance a la sociedad. Sin hijos, sin niños, ¿qué pasa? Ya no hay escuela, ya no hay nuevos negocios, ¿y quién va a pagar las pensiones después de todos los demás? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que entender el propósito de Dios en el matrimonio, que es sagrado delante de Dios, que es santo, pero tiene un propósito también de amor y de gracia de Dios para la sociedad. Hemos visto también muchas veces acá que, por ejemplo, los estados más peligrosos o los que hay violencia en Estados Unidos son aquellos estados donde hay más madres solteras. O sea, la figura paterna, cuando no está, causa estragos en la sociedad. Y esto también nos marca a nosotros como hombres la gran responsabilidad que tenemos. Y repito, no es casualidad que Dios hable con respecto a estas cosas y a la infidelidad del pueblo de Israel y de Judá, haciendo relación al matrimonio. Porque repito, vuelve al diseño original de Dios.
Y cuando corrompemos el diseño original de Dios, todo sale mal. Por eso ellos están llorando. ¿Por qué no aceptan mi adoración? Primero, porque no recibieron y no aceptaron que Dios les estaba amando. No quisieron amar a Dios, no tuvieron temor de Dios, empezaron a traer porquería de ofrenda, cualquier cosa, como Caín, cuando Dios merece todo lo mejor de nuestras vidas. Y todavía preguntan y lloran, ¿por qué no escuchan nuestra adoración? ¿Cómo va a escuchar Dios nuestra oración? ¿O cómo va a recibir y aceptar nuestra adoración si estamos caminando en contra de la palabra del Señor? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo Dios va a bendecir nuestras vidas si estamos caminando en contra de Él, en contra de su palabra, cuando estamos aceptando toda esta basura que vemos ahorita en la sociedad? Cuando estamos apoyando a las feministas, por ejemplo, cuando estamos apoyando el aborto, porque esa es la sociedad y eso es el progreso. Eso no es progreso, querida iglesia, eso es retroceso total. Y nosotros debemos estar, por supuesto, en contra de todas estas cosas, porque son doctrinas de hombres, filosofías huecas, de gente que profesando ser sabia se volvió necia, y por eso Dios los dejó para que su mente y su corazón perverso hiciera toda clase de perversidades. Y eso lo vemos actualmente en Romanos 1 y Romanos 2, y uno no entiende cómo la gente de estos que apoyan estas cosas no entienden ni siquiera las cosas más básicas de la biología. ¿Por qué no la entienden, querida iglesia? Porque sus mentes fueron entenebrecidas, porque ya no hay temor de Dios en sus corazones, y por eso ven que todas estas cosas parecen normales, pero no es así. Por eso la iglesia y la iglesia local es tan importante. El contexto de iglesia local, como fue hecho en el libro de Hechos, es tan importante, porque la iglesia local debe ser luz para la sociedad. Y nosotros en nuestra familia debemos ser luz para nuestros vecinos. Somos la sal de la tierra. Pero ¿cómo está nuestro testimonio delante de los demás? ¿Saben la gente que somos creyentes? ¿Somos realmente luz? ¿O estamos ahí mezclándonos en la oscuridad de esta perversidad de mundo en la que estamos viviendo, solamente para complacer a la gente, solamente para que no digan nada mío, solamente para que no quiero que la gente me trate mal? ¿Dónde están tus temores también hoy en día? Pero vemos esto marcado, muy marcado con respecto al matrimonio. Y quiero decirles que el pecado de Israel no se enfocaba solamente ahí, era mucho más grande que eso. Pero es muy interesante, iglesia, que Dios nos recuerde el matrimonio y lo sagrado que es para Dios el matrimonio. Algunos puntos importantes. Cuando habla de que no somos hijos del mismo Padre, quiero hacer una aclaración acá, porque alguna gente también ha tomado este texto para justificar el universalismo, o sea que todos somos hijos de Dios. No se está refiriendo precisamente a eso. Hay dos posibles interpretaciones que estaban refiriéndose a ellos como el pueblo de Israel, directamente a Dios, pero la idea va más enfocada a que somos creados por el mismo Dios y nosotros tenemos también la ley de nuestro Dios en nuestros corazones, porque Israel fue el pueblo y la nación elegida por Dios para esto. Pero no está hablando este texto de que todos o todo el ser humano es hijo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, vean qué interesante, porque después de hacer estas preguntas que son retóricas, le dice, ¿por qué nos estamos traicionando unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Vean qué interesante, porque ellos están diciendo, ¿por qué nos estamos traicionando nosotros? O sea, vean iglesia, en el contexto que estamos acá, cada vez que alguno de nosotros empieza a violar el pacto, a violar la ley de Dios, a no obedecer, afecta al resto del cuerpo, ¿sí o no? Somos miembros de un mismo cuerpo. Y todo de nosotros es el anhelo de caminar hacia Cristo, de crecer en santidad, de crecer en el conocimiento de Cristo. Pero cuando hay miembros que no lo están haciendo, y peor aún los líderes en las iglesias, tristemente lo que están haciendo es violando el pacto. Están violando la ley de Dios. ¿Y por qué dice Malaquías? Estamos traicionándonos, porque toda enseñanza contraria a la palabra de Dios, todo discipulado o enseñanza
que sea contrario a la palabra de Dios, corrompe el corazón. Y las iglesias hoy en día, muchas tristemente, y perdón que hable tanto de esto, pero tenemos que prestar atención a estas cosas, están predicando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Predican un Dios que es un genio en una lámpara, que es un Dios que está para conceder todos tus deseos, que es un Dios que está ahí para lo que tú necesites, nada más. Y no predican todo el carácter de Dios, no predican nunca del Antiguo Testamento, nunca predican de los atributos de Dios, no predican que Dios es santo, 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 que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Claro, entonces la gente llega porque, como dijo un reconocido pastor, entre comillas, que tu mejor vida ahora, ¿verdad? Y bueno, si tu mejor vida es ahora, como dijo John MacArthur, es porque vas al infierno. Porque la vida mejor que tenemos es cuando estemos con Cristo por la eternidad, amén. Jamás acá. Pero vemos eso. Pero ¿cuántas de esas cosas están en nuestra mente y están en nuestros corazones y no tenemos claridad de quién es Dios? Y si no entendemos quién es Dios, no vamos a entender jamás su amor y su gracia. Y acuérdense, querida iglesia, Malaquías empieza diciéndonos, acuérdense que yo los he amado. Y el Señor nos ha amado, pero nosotros hemos sido infieles. Todos de nosotros hemos sido infieles. Todos de nosotros. La primera ofensa a los sacerdotes que vemos en estos textos fue casarse con esposas extranjeras. Y usted pensará que esto no tiene mucha implicación actualmente, pero sí tiene mucha. Los sacerdotes tenían que haber retenido la palabra de Dios en sabiduría, reverencia y obediencia, pero ellos se apartaron del camino. Y al apartarse del camino, hicieron tropezar a muchos en la ley. Y usted dirá, bueno, pero es una relación entre un hombre y una mujer. No, hay un designio. Por eso dice la palabra de Dios, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque la mujer que no es creyente va a arrastrar al hombre a adorar otros ídolos. Le pasó al rey Salomón y crees que no va a pasar a alguno de ustedes. Entonces, queridos hombres que están solteros el día de hoy, oren por una esposa creyente, porque una esposa que no lo es te va a arrastrar hacia el infierno, te va a hacer adorar otros ídolos. Y si crees o te crees que no, bueno, yo no creo que tengas la sabiduría que tenía el rey Salomón, ninguno de nosotros. Y el rey Salomón fue llevado a adorar otros ídolos y otros dioses. ¿Por qué? A causa de mujeres extranjeras. Y repito, el matrimonio va a funcionar siempre y cuando hombre y mujer sean creyentes verdaderos, pongan su mirada en Cristo Jesús solamente. Y es ahí donde hay bendición, donde hay crecimiento. Y por supuesto hay muchas fallas, no es que va a ser perfecto, es difícil el matrimonio, pero esos matrimonios glorifican a Dios. Y esos matrimonios son los que dan testimonio de que el matrimonio sí funciona, de que el matrimonio no está en crisis, como dicen algunos. No, el matrimonio no está en crisis. Los que estamos en crisis somos nosotros, hombres pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios. Pero el matrimonio no ha estado en crisis ni nunca estará en crisis. Y cualquier relación, queridos hermanos, fuera de un hombre y una mujer en santo matrimonio es pecado y es corrupción. Póngale el nombre que quiera, hombre con hombre, mujer con mujer, cualquier cosa, relaciones sexuales antes del matrimonio, pornografía, adulterio, todo es abominación delante de Dios. Pero ¿qué ha dicho la cultura, la sociedad? ¿Realmente nuestro corazón perverso? No, pues eso es normal. Debemos tener relaciones íntimas antes para probar y eso no pasa nada, todo el mundo lo hace. No debiera ser así. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos de que eso no es normal. Parecerá normal en el mundo, pero no es normal para un creyente. Y los que tienen hijos, pongan atención a esto, porque ¿quién está enseñando a tus hijos? ¿Quién está enseñando a tus hijos?
Y por supuesto, el pueblo era infiel. No decían abiertamente que rechazaban a Dios, pero estaban viviendo como si Dios no existiera. Vean, iglesia, esto es crítico. Ellos no decían con su boca o de manera racional que estaban rechazando a Dios, pero la manera en que vivían demostraba que no había temor de Dios en ellos. Llegaban a darle lo peor a Dios. No tenían temor de Dios. Se quejaban de por qué Dios no escuchaba sus oraciones cuando su corazón estaba completamente apartado de Dios. Habían violado la ley de Dios. Y nosotros debemos llevar esto y aplicarlo y preguntarnos: Señor, ¿es mi ofrenda agradable a ti? Como aprendimos la semana pasada. ¿Estamos trayendo lo mejor a Dios todos los días? ¿Estamos recibiendo el amor de Dios como aprendimos hace 2 semanas? ¿Estamos amando a Dios diciendo: Señor, gracias por amarme? Y respondiendo con gratitud, respondiendo con adoración y alabanza a ese amor de Dios. Porque déjame decirte que no tenemos nada especial ninguno de nosotros. Nada especial. Dios nos ha amado por pura gracia y por pura misericordia. Y como dice su palabra, cuando estábamos perdidos en nuestros deleites y pecados, Cristo Jesús murió por nosotros. Y esa es la esperanza viva que tenemos. Pero la gente, Malaquías y este pueblo, estaba viviendo como si Dios no existiera, como si Dios no iba a tomar en cuenta ese pecado. Y no podemos separar nuestro trato con Dios, no podemos separar nuestra relación vertical con Dios del resto de nuestra vida. Somos seres integrales y no podemos esperar estar apartados de Dios y que Dios conteste todo. Y esto pasa tantas veces, que alguien se aparta de la iglesia y se van, deciden seguir su vida viendo prédicas en internet. Pero cuando pasa algo en su familia, ay sí, por favor oren por mí en la iglesia. O cuánta gente piensa que congregarse es ver sermones en internet. Yo me congrego con la iglesia de tal, allá en Estados. Pero así estamos, llenos de oscuridad, llenos de raciocinio. ¿Por qué? Porque no se ha entendido tal vez el evangelio. Y quizás estas personas que piensan que eso está bien, hay que predicarles el evangelio. Otra cosa que vemos en nuestros tiempos es el divorcio. Y vean qué interesante con el divorcio, porque los abogados cobran más por el divorcio que por casar. Perdonando a mí mis hermanos abogados que están por acá, pero generalmente el divorcio cuesta más. Imagínense, ya hasta le han encontrado negocio a esto, porque por cada matrimonio hay 10 divorcios. Y tristemente, estadísticamente, hay 7 divorcios por cada 10 en iglesias cristianas. Vean qué triste esto, según algunas estadísticas de Estados Unidos. No sé en Nicaragua exactamente, pero Dios aborrece el divorcio y habla también pues de la fidelidad, y habla la palabra de Dios de guardar nuestro corazón, de guardar nuestro espíritu y no serles infieles. ¿A quién? A nuestra esposa, a la ayuda idónea que Dios nos dio. ¿Y quién es el que establece el orden familiar? Yo creo que si les pregunto a ustedes, todos de nosotros queremos familias que glorifiquen a Dios, ¿sí o no? Amén. Pero ¿quién es el que establece ese orden familiar? Es Dios. Y nuevamente, cuando 2 personas se casan, mujer, hombre y mujer, Dios está presente como testigo de esa ceremonia. Y la sella con la palabra más fuerte, que es el pacto. Y el pacto habla de la fidelidad, habla de un compromiso duradero. Y en alguna medida es como si Dios se convirtiera en centinela del matrimonio, para bendición o para juicio. Por eso la palabra de Dios dice: yo recuerdo las cosas que tú le prometiste a tu esposa. Y hombres, ¿cuáles fueron tus votos en el matrimonio? Y las cosas que dijiste delante del Señor y que no estás haciendo. Mujeres, también, ¿qué dijeron delante del Señor el día de la ceremonia en tus votos que no estás cumpliendo? Hombres, si tú dijiste que ibas a amar a tu esposa con toda tu fuerza,
que ibas a dar tu vida por ella, el Señor tomó muy en serio y toma muy en serio esas palabras. Pero si estás viviendo apartado de eso, sépalo, que aquí está la palabra de Dios diciéndote: yo escuché todo lo que tú dijiste. Todo lo que yo dije también, por supuesto. Dios toma muy, muy en serio el matrimonio. Pero también, ¿qué confianza podemos tener al saber que Dios apoya nuestro matrimonio? Que Dios bendice nuestro matrimonio y que su poder y autoridad enfrentan a todo enemigo que podamos tener. Que Dios nos ha dado todo para llevar una vida que le agrada a Él, para llevar una relación de éxito, porque no hay mejor estado para el hombre que estar casado. Y repito, los hombres y mujeres que están acá, oren en sus rodillas por hombres y mujeres creyentes, que les ayuden a ustedes en el caminar con Cristo, porque si no, el resultado va a ser catastrófico, y vemos eso por todo lado en la Biblia. No pienses, hombre, que vas a convertir a una mujer que no es creyente. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Pero ora, y que Dios te muestre cuál es la mujer que te va a ayudar en este camino. Porque es imposible, querida iglesia, tener un matrimonio exitoso apartado de Cristo. Es imposible. Es imposible. Pero los que hemos creído en Dios tenemos esa gran confianza en Dios. Amén. Amén. El marido y la esposa deben continuar hasta el fin de sus vidas en santo amor y paz. Como dije anteriormente, ¿qué hizo Dios cuando vio a Adán? Hizo una mujer, una esposa. Y tenemos que tener muy presente eso, porque los maridos y las esposas debemos vivir en el temor de Dios todos los días. ¿Para qué? Para que podamos tener una simiente buena, para que podamos cumplir el deseo de Dios con el matrimonio, que es que tengamos hijos piadosos. Es imposible, amada iglesia, tener hijos piadosos si tú no eres piadoso. Es imposible tener hijos piadosos si no estás discipulándote a ti mismo. Es imposible tener hijos piadosos fuera del contexto de una iglesia local. Voy a tocar este tema más adelante. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos a amar a la iglesia, a la novia de Cristo, sin ir a una iglesia local? ¿Ustedes se imaginan eso? No sale eso en la palabra de Dios, no sale eso por ningún lado, pero la sociedad y la cultura se ha metido fuertemente en la iglesia, ¿sí o no? Y ha hecho pensar que sí, que podemos tener estas dinámicas y que podemos estar fuera sin hablar con nadie, sin orar los unos por los otros, sin aconsejarnos los unos a los otros, sin estarnos raspando los unos a los otros. No, Señor, eso no sale en la palabra de Dios, eso no es lo que está en la Biblia. La Biblia habla del contexto de iglesia local, y en el libro de Hechos, los discípulos lo primero que fueron a hacer fue levantar y sembrar iglesias locales. Por eso es que me gustan tanto a mí los puritanos también, y anhelo mucho poder tener vidas así, tan sencillas, tan de familia, tan entregados a Dios, siempre en el contexto de su iglesia local. ¿O estaban los puritanos allá separados, cada quien en su casa? No, trabajaban en conjunto siempre. Y primer punto de la prédica de hoy: ten en muy alta estima y valor el matrimonio y los votos que hiciste delante del Señor. El matrimonio es una institución creada por Cristo, es para su gloria, y el matrimonio es sagrado para el Señor. El matrimonio es sagrado para el Señor, y nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y hay muchas cosas de dificultad, y Dios usa a nuestras esposas para humillarnos muchas veces, para hacernos ver nuestra incapacidad, nuestra incompetencia. Nos ayuda a crecer en santidad, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por mi esposa.
que me ha ayudado tanto. Y sé que me hace falta mucho crecer a mí todavía, pero yo estoy completamente agradecido con Dios por ella. No me imagino mi vida sin ella, para nada. Y yo le pido perdón a Dios por mis fallas, muchas veces. Pero todos de ustedes que están casados, honren el matrimonio y tengan en muy alta estima el matrimonio, porque Dios tiene en muy alta estima el matrimonio. No es algo ligero para Dios, no es algo que Dios pasa por alto, es santo para Él, es una institución para Él y es tan sagrado para Dios que Él lo compara con Cristo y su iglesia. Ok, ahora si Dios compara en Efesios 5 la iglesia, la unión de la iglesia con Cristo como el matrimonio, imagínense en el peso y la responsabilidad que tenemos nosotros dentro del matrimonio. Es grande, es grande. Y si tenemos temor de Dios, vamos a estar en nuestras rodillas, confiando en el Señor y siendo diligentes en discipular, en amar a nuestras esposas, en tener en muy alta estima el matrimonio que Dios ha hecho y ha formado. Porque cuando pecamos en contra del matrimonio o en contra de los votos que hicimos, pecamos en contra de lo que es sagrado para Dios. Por eso Dios habla aquí de su santuario. Ustedes pecaron en contra del santuario santo de Dios. ¿Cómo pecaron? Siendo infieles a sus esposas, divorciándose de ellas, yendo a buscar mujeres que lo que iban a hacer era apartar su corazón de adorar al Dios verdadero y único. Y la llenaron de mucha dolor y tristeza. Cuando pecamos en contra del matrimonio o en contra de los votos, pecamos, repito, en contra del santuario que Dios ha establecido. Recuerden que el matrimonio es idea de Dios, no es idea del hombre. Y no podemos definir el matrimonio de cualquier cosa o cualquier forma que queramos. No es lo que dice la telenovela mexicana, no es eso. No es lo que dice la sociedad actualmente, que es dos personas que se amen y que dura lo que dure el amor. Como que si el amor fuera algo emocional solamente. Cuando pecamos en contra del matrimonio, somos infieles a nuestras esposas, estamos pecando en contra de algo que Dios ama. Dios ama el matrimonio por lo que demuestra sobre su relación con nosotros. Dios ama el matrimonio porque es el fundamento de la sociedad, también de la iglesia. Dios lo instituyó, ¿para qué? Para que como ayuda idónea pudiéramos reproducirnos, tener hijos que glorifiquen a Dios, que amen a Dios. Dios ama el matrimonio porque es la manera, la única manera en que se puede satisfacer la necesidad de hombres, de mujeres y los niños. No hay nada que le haga más mal a un niño que estar en un hogar disfuncional. No hay nada más malo que le pueda pasar a un niño que vivir con una pareja de homosexuales. Es catastrófico los efectos. No hay nada más malo para un niño que tener el papá ausente. Y vemos eso sociológicamente con el síndrome del padre ausente, que hemos explicado eso tantas veces. ¿Por qué? Porque se sale del designio de Dios. Ahora, muchas veces podrá pasar algo, que papá tal vez falleció o algo, pero es una circunstancia distinta. Dios va a proveer todo lo necesario también, si este es el caso. Pero cuando el hombre no toma su responsabilidad, cuando el hombre quiere vivir jugando de niño de 15 años, de que quiere seguir en bares, de que quiere seguir con sus amigos, de que quiere seguir en su vida como que si fuera un quinceañero, pues obviamente trae consecuencias trágicas a su familia. Consecuencias trágicas, y afecta no solamente a su esposa, afecta también a sus hijos, porque los hijos, déjeme decirte algo, aprenden primero por imitación. Lo que ven tus hijos que tú haces es lo que ellos van a hacer. Y si te ven que estás saliendo con tus amigotes, que tienes a tu familia extendida primero, que lo único que te importa son las cosas externas, que nunca le das un abrazo a tu esposa, que nunca le das un beso, que nunca le dices que amas, que nunca oras, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Exactamente lo mismo, porque van a ver que papá no tiene amor por Dios. ¿Por qué yo voy a amar a Dios? Va a decir tu hijo y tu hija.
¿Por qué? Si mi papá no ama, yo lo voy a hacer. El matrimonio es un regalo de Dios. Proverbios 18:22 dice que el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Amén. Por eso, vive tu matrimonio a la luz de la palabra y no en base a consejos humanos o filosofías del mundo. Y hombres, especialmente, aunque esta prédica es familiar, pero tiene un llamado grande para nosotros los hombres. Y el llamado es a guardar el corazón. 2 veces nos dice Malaquías: guarden su corazón, guarden su corazón, guarden su corazón de desviarse, guarden su corazón de estar anhelando o codiciando mujeres que no son su esposa, guarden su corazón de lo que están viendo, guarden sus ojos, pongan barreras morales altas para no ser infiel a nuestras esposas. Efesios 5, 21-33 nos da un resumen poderoso de qué es guardar el corazón. Dice la palabra de Dios así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor, pues el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismos, y que la esposa respete a su esposo. Amén. Aquí está resumido qué quiere Dios del matrimonio. Pero es imposible, queridos hermanos, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia sin Cristo. Es imposible. Y entonces, si nosotros no estamos entregados al Señor, si nosotros no estamos creciendo en el temor de Dios, en el conocimiento de Cristo, es imposible que amemos a Dios, es imposible que amemos a nuestra esposa así. Por eso, ¿qué pasa con los matrimonios? Tanto orgullo, tanta codicia, tanta cosa. ¿Por qué? Porque el hombre está enfocado en sí mismo. No puede amar a su mujer. Y no la puede amar porque no ama a Cristo primero, porque quizás tampoco tenga a Cristo en su corazón. Porque Dios nos ha dado todo para poder hacerlo. O sea, cuando escuchamos esto es muy fuerte. Y yo lo he leído muchas veces. Yo digo: Señor, ¿cómo puedo amar yo a mi esposa como tú amas la iglesia? Por medio del Espíritu Santo. Y Dios es fiel y justo también cuando fallamos y cuando pecamos. Pero es nuestro deber y el mandato para nosotros de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y mujeres, el mandato para tu vida es respetar a tu marido. ¿Qué pasa en la sociedad? Y en Nicaragua particularmente, que la mujer es la cabeza del hogar. La mujer es la que manda. Y la mujer es la que tiene la autoridad. Y los hombres hasta bromean con eso aquí en Nicaragua, como que si eso fuera algo de bromear. Ay, no, lo que diga mi esposa. Ay, no, yo tengo la última palabra. Sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Cuando el mandato de Dios es que el hombre es el que es la autoridad en la casa, el hombre es el sacerdote del hogar, el hombre es el que da la visión del hogar, y el hombre es el que guía a su familia hacia Cristo primeramente. Por eso el mandato de Malaquías es a los sacerdotes primero. Pero nosotros, hombres que estamos casados, somos sacerdotes de nuestro hogar, y nosotros somos los que marcamos la pauta. Y eso no significa abusar a la esposa, no tiene nada que ver con machismo. Eso no es amar a nuestras esposas, dar la vida por ellas.
y llevar nuestra familia hacia Cristo. Y yo sé que nos hace falta muchísimo por aprender. Muchísimo. Y esposa, debes aceptar la autoridad de tu marido y de ninguna forma irrespetar a tu marido. Y el matrimonio es sencillo, es complicado también, pero ¿qué necesita la esposa del hombre? Sentirse amada y sentirse segura y protegida. Amén, hombres. Si ustedes tienen se los voy a dar porque si no sabían, hombres, ¿qué quiere tu esposa o qué necesita tu esposa el día de hoy? Sentirse amada y sentirse segura. Punto. Mujer, ¿qué necesita tu esposo hoy? Por si no sabías, sentirse respetado. Haz esto y verás cómo tu matrimonio va a crecer enormemente. Pero para hacerlo, necesitamos a Cristo. No hay otra forma. No podemos, la mujer, acuérdense en la Génesis 3:19, si no me equivoco, la mujer va a querer dominar al marido. Y va a haber eso en la mujer, pero el hombre tiene que pararse fuerte. ¿Por qué? Porque solo cuando el matrimonio permanece fiel al Señor, se puede discipular a los hijos en la piedad y ser todos juntos una familia guiada que vive para la gloria de Dios. Ahora, quiero ir terminando con este punto importante. Queridos hermanos que están acá, la verdadera misión que nosotros tenemos no es, primero, servir en la iglesia, no es ayudar a los pobres, no es pensar en diferentes ministerios locales o cosas de hacer para nuestros hijos. No es nuestra primera misión que nuestros hijos tengan el mejor colegio. No es nuestra misión protegerles o tratar de controlarles. No es esa la primera misión. Nuestra misión, queridos hermanos, es hacer discípulos. Fue la misión que Dios nos dio, hacer discípulos. Y los discípulos primero los hacemos ¿a dónde? En la casa. Y muchas veces pensamos, yo quisiera irme a Afganistán, bueno, quién sabe quién quiere irse a Afganistán, o quiero irme a India o algo, o salir a otro país, ¿verdad? Pero no están discipulando en la casa. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos tener este pensamiento? Muchas veces inclusive de querer enseñar en la iglesia, de querer ser pastor o querer ser anciano o diácono o ser líder y no están discipulando en la casa. Nuestra misión empieza, queridos hermanos, en la casa. Y cuando hemos discipulado a nuestras esposas, a nuestros hijos, ahí sí podemos empezar a pensar. Y esta misión de discipulado aplica para todos de nosotros, porque Mateo 28:29 dice, a donde quiera que vayan, hagan discípulos. Pero los discípulos más cercanos que tenemos están en la casa. Y esto sucede también en el contexto primero de la casa como una iglesia y luego en el contexto de la iglesia local. Porque a donde hay crecimiento, queridos hermanos, ¿dónde hay un crecimiento verdadero en Cristo? En la iglesia local. Nadie puede crecer en Cristo sin estar y pertenecer y ser miembro de una iglesia local. Por eso acá hemos tanto predicado de la importancia de la iglesia local. Nadie puede ser miembro de la Iglesia Universal de Cristo sin vivir en una iglesia local, sin servir en una iglesia local. ¿Por qué? Porque se pierde toda la riqueza. Esto es como que si nosotros o enseñar a los hijos a amar a Dios y a odiar la iglesia. Nuestros hijos tienen que venir a la iglesia, tienen que amar la iglesia. Y yo a veces con mi hijo Diego, a veces dice, no quiero ir a la iglesia, me da pereza. Y yo, Señor, ¿qué tarea más grande tengo? Y oro y le digo, no, la iglesia es el mejor lugar donde podemos ir. Ahí vamos a estar con otros hermanos en la fe. Ahí vamos a aprender, a estarnos aconsejando y animándole desde ya, igual a Emma. Y él me decía, es que yo quiero ir a Petra Kids. Y le dije, no, Emma, hoy vas a escuchar a papá predicar acá. Pero es nuestra responsabilidad que ellos amen a Dios y amen su iglesia. Porque ¿cómo es posible que alguien diga que ama a Dios y odia a la iglesia? ¿Y cómo se odia a la iglesia? Estar fuera del contexto de iglesia local es odiar la iglesia.
Y nosotros, como hombres, siempre queremos proveer y solucionar todo. Todo, que el colegio, como decía anteriormente, que la comida, que protegerles de la salud. Pero nuestra principal misión es predicar el evangelio y discipular a nuestros hijos. Porque ¿qué es lo que quiere Dios de la relación de matrimonio? Hijos piadosos. Y es imposible, querida iglesia, tener hijos piadosos que amen a Cristo si nosotros no estamos amando a Cristo y si nosotros no estamos enseñando a que ellos amen su iglesia también. Y le hacemos un daño enorme cuando le decimos, no importa, quédese ahí, o yo decirle, por ejemplo, a Emma, no, quédese afuera jugando. No, hoy vas a estar aquí para que ella aprenda a amar la iglesia, para que aprenda a amar la alabanza en conjunto, para que aprenda a amar las predicaciones, desde ya pequeñita. Y Dieguito ahorita está en sala cuna, pues está pequeñito, pero desde ya que ellos entiendan la importancia que tiene también la iglesia. Y es la iglesia de Cristo, por la cual Cristo dio su vida y derramó su sangre por su iglesia. Amén. No despreciemos jamás la iglesia. Y repito, es nuestra responsabilidad discipular a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6 dice, repítele estas palabras de la ley, repíteselas. Hablen de esto en el camino, hablen de ellas en todas partes. Porque son tiempos difíciles, queridos hermanos. Y hoy están muchos niños hoy escuchando esto. Mi anhelo y mi deseo es que ustedes amen a Cristo con todo su ser, porque son tiempos difíciles. Pero para que ustedes amen a Cristo, queridos niños que están hoy acá, Dios quiera que sus papás amen a Cristo también y que les muestren el camino. Pero bueno, ¿quién está enseñando, discipulando a tus hijos? ¿Quién está enseñándoles a ellos? ¿Netflix, YouTube? ¿O eres tú que le estás enseñando a tus hijos? ¿Quién está enseñando a tus hijos? ¿Te están viendo orando? ¿Estás viendo que ven ellos que lees la palabra de Dios? ¿Te ven con gozo los domingos para venir a la iglesia local? ¿O estás ahí que no te quieres levantar en la mañana? ¿Te ven como alguien vulnerable? ¿Estás discipulando intencionalmente a tu esposa y a tus hijos en diferentes contextos de lo que eso significa? ¿Estás reflejando la luz de Cristo? ¿Eres un creyente todos los días de la semana o solamente los domingos? Son preguntas que todos de nosotros debemos hacernos, porque es crítico y fundamental, especialmente en el contexto de nuestros hijos. Vamos a ir terminando. Vamos a tener la tendencia de controlar, de proveer y hacer las cosas para nuestra familia. Eso es muy fácil. Trabajar duro, en trabajo secular y tener alimento es fácil. Pero no así discipular, no así ser quebrantado por Dios y humillado por Dios. Eso es trabajo duro y es responsabilidad de todos de nosotros. Aunque la prédica está muy enfocada hoy en el matrimonio y la familia, todos de nosotros debemos discipular a otros. Es nuestra misión primordial, y evangelizar y predicar el evangelio. Pero ¿queremos el camino ancho, fácil, o vamos a ir por el camino angosto? Yo espero que caminemos en el camino angosto, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo a Cristo. Y solamente ahí vamos a tener la bendición enorme de tener una familia piadosa y generaciones de hijos que aman a Cristo, porque nosotros no vamos a estar todo el tiempo acá. Y yo anhelo que, si Dios quiere, mi hijo siga sirviéndole, por supuesto, y mis hijos sirviéndole a Cristo después, y que ellos sigan esto por generación de generación hasta que Cristo regrese. Y todos de nosotros creo que anhelamos eso. Para cerrar, le voy a invitar a que se pongan de pie. Y a los que tienen hijos y los que están casados, que sea de mucho ánimo. Para los que no se han casado todavía, que tu anhelo en el corazón sea tener un matrimonio así, porque cuando el matrimonio es así lo vas a poder disfrutar, vas a experimentar la riqueza de las bendiciones de Dios, vas a crecer en santificación, en santidad para la gloria de Cristo.
Dice el Salmo 128, 1:4. Qué feliz, ponga atención, iglesia, qué feliz, qué bendecido, qué dichoso es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y qué próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Amén. Esa es la bendición del Señor. ¿Para quiénes? Para los que temen su nombre. Y el llamado de Malaquías es a volver la mirada a Cristo, dejar de pecar, arrepentirnos de nuestros pecados y crecer en el temor de Dios, y orar al Señor para que nosotros seamos esos hombres que están discipulando a nuestras esposas, a sus hijos en el camino de Cristo, con valentía, y no buscando las cosas fáciles, no buscando las cosas que podemos controlar. Bien, las cosas sociales es fácil, darle plata a un pobre es fácil, pero dar la vida por Cristo y el Evangelio no. Dar la vida por nuestros hijos, no. Dejemos de buscar las cosas cómodas y fáciles, las cosas que podemos controlar, y más bien confiemos en Dios de todo corazón y con todas nuestras fuerzas, porque solamente ahí hallaremos salvación, refugio y esperanza. Iglesia, ¿dónde está la bendición del Señor? En los que temen al Señor, en los que toman su cruz y le siguen a Cristo con toda su fuerza y con todas sus mentes. A los que han decidido no acoplarse al mundo, ni a las culturas del mundo, ni a las enseñanzas del mundo. A los que han dicho: yo voy a predicar a Cristo y Él resucitado. ¿Cuál camino vas a tomar? Hay dos caminos. Uno lleva al infierno, el otro lleva al cielo con Cristo. ¿Cuál camino vas a tomar? Deja ya la comodidad, deja las cosas fáciles. Es un llamado a los hombres a ser hombres. Queremos Nicaragua cambiada, como orábamos al principio. Bueno, pasa por los hombres primero. Hombres que aman a Cristo con todo su ser, y hombres que están dispuestos a dar su vida por Cristo y por el Evangelio, y hombres que no se andan en cuentitos ni cosas de cobardía, sino que aman a sus esposas con todo su ser y con todas sus fuerzas, y que dan la vida por ellas y por sus familias. Ese tipo de hombres son los que Nicaragua y todo el mundo necesita. Hombres que se salen de la zona de confort, de la zona de comodidad, y que a pesar de las fallas, porque tenemos muchas fallas por supuesto, pero aún así seguimos confiando en Cristo. ¿Quieren Nicaragua cambiada? Solo unos pocos quieren Nicaragua cambiada, por lo visto. ¿Quieren Nicaragua cambiada? Cambia tú primero, hombre y mujer también, pero primeramente el hombre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, nos anima también, Señor. Perdónanos por tantas fallas que tenemos, Señor, yo como hombre, Señor. Ayúdanos a depender de tu gracia y tu misericordia, Señor, y ayúdanos a ser esos hombres también que te glorifican y te exaltan a ti. Ayuda a todas las mujeres también a entender tu palabra, a vivir en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor, a crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a salir de esta zona de confort, de las cosas fáciles. Tú no quieres eso, Señor. Eso no sale en tu palabra. Tu camino es duro, tu camino es que tomemos, Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y te sigamos a ti como verdaderos discípulos de Cristo. Por favor, Señor, perdónanos porque no lo hemos hecho. Perdónanos porque no te hemos amado con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos sido fieles a nuestras esposas. Perdónanos porque no hemos sido diligentes, Señor. Perdónanos porque hemos fallado mucho, Señor, en formar y en discipular a nuestros hijos en la piedad. Perdónanos, Señor.
y que confiemos en tu gracia y en tu misericordia, en que tú eres un Dios fiel y justo, que perdona nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad y de toda culpa, y que podamos seguirte a ti con todas nuestras fuerzas, y que demos la vida, Señor, por ti, por el Evangelio, por nuestras familias, por tu iglesia, Señor. Ese tipo de hombres necesita no solamente la iglesia, sino todas las naciones del mundo. No más cobardía, no más cosas fáciles, no más zona de confort, Señor. Que podamos confiar en ti con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y que seamos luz para las naciones, y que podamos discipular y dejar generaciones de hijos que te glorifican y te aman a ti, de familias que te aman y te glorifican a ti con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Te lo pedimos, Padre, confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.